Bueno, muy bien. No tengo esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Arrancamos. Transmisiones de día de hoy. Ahí está, ahí está. Ahí sí estamos. Buenos días, buenos días, buenos días. Gente que va llegando, linda. Hola. ¿Cómo va todo? Buenos días. Hoy estamos con otro paisaje y en un ámbito más abierto, así que va a haber algún ruido, alguna interferencia, alguna interrupción, bueno, estas cosas que pasan estando en casa, pero es así. Hola Cris, ¿cómo estás? Locura. Hola Chechu, buen día. Hola Andre. Hola Vane, por supuesto. ¿Cómo están chicos? Bueno, y la vida misma, sí, Cris, es así. Vamos a bancar un par de minutos. Buenos días, buenos días. Bueno, me gusta que se saluden entre ustedes también. Fenómeno. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa arduo porque vamos a retomar hace 15 días, 14 días que no nos vemos y la idea es un poco retomar algunos de los temas de los cuales veníamos hablando. Hola, Caro. Y bueno, y pegarle para adelante, ¿sí? Tratar de ya meternos en el siglo XX, de lleno en el siglo XX argentino, y el siglo XX va a tener una dinámica totalmente diferente a la que tuvo el siglo XIX. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de establecer básicamente son las nuevas pautas entre las cuales va a empezar a navegar la política, la sociedad y la economía argentinas. Así que esperemos un minuto más, que sigue llegando gente, así que genial, buenísimo. Y ya arrancamos con todo. Hoy también tengo algo para mostrar, pero es para dentro de un ratito. Y tengo compu, así tengo libros, compu, apuntes, un poco de todo para tratar de que la cosa sea ordenada y que el relato se entienda, que es lo único que importa. Bueno, si les parece retomamos algunas de las cosas que veníamos diciendo, que dijimos en su momento. En realidad, cuando hablamos del orden conservador y del proceso que había arrancado en 1880, habíamos dicho que un punto de llegada para los hombres de ese grupo era básicamente el centenario, ¿no es cierto? Llegar a 1910, mostrar un país que se pareciese lo más posible a una gran metrópoli europea, dado que los lazos, sobre todo con los grandes países industriales europeos como Gran Bretaña a la cabeza, Francia, Bélgica, Alemania y en menor medida con los Estados Unidos, pero sobre todo con los europeos, se había concentrado y se había desarrollado de una manera muy espectacular. Y ese proceso, digamos, había generado que Argentina, desde el punto de vista cultural, fuese un apéndice europeo, ¿no es cierto? Que la admiración que la élite sentía por la cultura básicamente europea desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante se quedase perfectamente plasmada en las ideas políticas, en el desarrollo de la estructuración del Estado y sobre todo también en la lógica urbana. Eso estaba muy claro y muy desarrollado, y 1910 era el momento en el cual eso debía mostrarse al mundo con total seguridad. El objetivo de la élite en 1910 claramente era que todos aquellos visitantes europeos que viniesen
a participar de los festejos del centenario se sintiesen en Europa, sintiesen que Buenos Aires era una metrópoli europea. Y la edilicia pública, básicamente, los bulevares de la ciudad, el estilo arquitectónico, tenían que empezar a mostrar ese tipo de cosas. Básicamente tenían que poner en escena a un Buenos Aires europeo. Y lo lograron. Claramente, para la primera etapa de la élite, lo lograron. Voy a acompañarme de un implemento porque voy a estar más cómodo, sobre todo en la percepción del sonido ambiente. Ahí estamos un poco, al menos para mí. Si alguien no me escucha o si el audio no es el que debe ser, por favor me lo dicen inmediatamente. Bueno, entonces ahí estaba la cosa. Sin embargo, esa sociedad, sabemos que era una sociedad bastante compleja, era una sociedad en la cual las diferencias entre los distintos sectores empezaban a agudizarse. Estaba muy claro que para el movimiento obrero lo que estaba en juego era algo mucho más profundo que pertenecer a una nación que se integrara al mundo. Para los sectores del trabajo, básicamente lo que estaba terminando de ocurrir era que se estaban adaptando a esta nueva Argentina, lo que llamamos la Argentina moderna, la Argentina que en su inserción al mundo como proveedora de materias primas había desarrollado un sistema socioeconómico que hacía que esos sectores del trabajo estuviesen absolutamente subordinados a los intereses de la élite. La subordinación a los intereses de la élite de esos sectores había generado una conflictividad social que se expresaba en las distintas ideologías que esos sectores habían desarrollado, ¿cierto? Habían desarrollado o habían traído de Europa y habían adaptado a la realidad argentina las ideas del socialismo, las ideas del anarquismo, habían desarrollado sindicatos en nuestro país que copiaban el modelo europeo y que dentro de esa copia trataban de adaptarse a las circunstancias y a las situaciones en las cuales podía desarrollarse la sociedad argentina. Les pido un segundo que voy a cerrar una puerta para que entre menos ruido, porque calculo que ustedes también lo están escuchando, y seguimos adelante. Les dije que era cosa que pasaban. Bueno, listo, el sonido ambiente se fue por un rato, creo, veremos. Bueno, entonces digamos, esta conflictividad que claramente se desarrollaba a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, explota en la etapa del centenario. ¿Por qué explota en la etapa del centenario? Porque los anarquistas básicamente tratan de visibilizar los conflictos sociales y llevan al máximo la conflictividad durante esa etapa, realizando todo tipo de atentados, incluso uno muy famoso en el Teatro Colón, que dejó una gran cantidad de damnificados, de muertos y de heridos. Recuerden que el anarquismo lo que realizaba era poner bombas, lo que se llamaba la acción directa, que trataba de amedrentar y de debilitar el sistema con esta idea de que no se puede luchar de otra manera contra el capitalismo que no sea destruyéndolo desde adentro. Bueno, ese es el escenario. Conflictividad, por un lado, para los sectores populares y tratar de mostrar claramente que el país era una gran potencia y que había adquirido un estilo cultural, político y social por parte de la élite. Era un país claramente fragmentado. En el medio, sabemos, entre estos dos universos sociales, se desarrolla lentamente el surgimiento de esto que dimos a llamar en algún momento los sectores medios. Esos sectores medios, particularmente el concepto clase media me hace mucho ruido, porque hablar de una sociedad de clases es algo más complejo, no es el momento, digamos, de explicarlo, pero me parece como una simplificación que no tiene demasiado sentido utilizar. Sectores medios es más amplio y nos da idea de variedad.
una clase media pareciera que tiene una composición homogénea y clara, y sin embargo no es esto. Estos sectores medios van surgiendo básicamente de algunas actividades que permiten que algunos actores no pertenezcan a la clase trabajadora, pero que claramente no sean de la élite. Es decir, si nosotros estamos hablando de los sectores comerciantes, y me refiero a los comerciantes urbanos básicamente, que pueden ser más grandes o más pequeños, no estamos hablando de la élite, ¿sí? Si nosotros hablamos de los primeros médicos, abogados, profesionales en general, arquitectos, no estamos hablando de la élite. Y tampoco estamos hablando de los sectores del trabajo, estamos hablando de un sector que se ha formado. Si hablamos de la estructura burocrática, es decir, de los empleados públicos y de los empleados burocráticos que también listan en las grandes empresas del transporte, por ejemplo en los ferrocarriles, o los empleados del puerto, los empleados del correo. En líneas generales hay todo un sector social que no podemos identificar directamente con el movimiento obrero, porque tienen mejores salarios, mejor acceso a la vivienda y mejor acceso al consumo. También podemos poner los maestros ahí adentro. Claramente esto es un sector intermedio. También podríamos sumar en el interior, por ejemplo, a los pequeños propietarios rurales. Los pequeños propietarios rurales es ese sector que, poseedores de tierra en provincias del interior, no en la pampa húmeda, ni en Mendoza, ni en Salta, digamos, no en las regiones que están más identificadas con el modelo agroexportador, pero que no son grandes propietarios terratenientes. Son propietarios rurales medios o pequeños directamente, que tampoco podemos asimilar al movimiento obrero. Bueno, esa sociedad está fragmentada, y este sector medio, en lo que está básicamente interesado es en la política. Y ahí habíamos nombrado a estos jóvenes integrantes de estos sectores medios urbanos, que hacia 1889 empiezan a crear un pequeño movimiento político que se va a llamar en su inicio Unión Cívica de la Juventud, y que están pidiendo algo muy concreto, que están pidiendo participación política a través del sufragio secreto universal y obligatorio, es decir, una forma de elección de las autoridades que les garantice a toda la sociedad argentina, pero a este sector en particular, poder acceder a la vida política, poder participar de la vida política de una manera con claridad, ¿no es cierto? De una, iba a decir democrática, cierto, pero la palabra democrática no está en ese vocabulario todavía. Lo que se está diciendo es, bueno, las elecciones viven siendo arregladas, y pasan arregladas porque no hay ni obligatoriedad de sufragio, ni un control estatal por la transparencia del sufragio. Transparencia creo que es la mejor palabra en este caso. Entonces ese sector lo que está pidiendo es decir, bueno, si todos votásemos de manera secreta, obligatoria, si todos votásemos con un control estatal sobre la transparencia del acto electoral, bueno, la elección de las autoridades sería mucho más pareja, habría más control sobre el aparato estatal, habría menos corrupción y habría más participación. Esto es lo que están pidiendo este sector. Estos jóvenes nacen, son jóvenes que han accedido a la educación, que están en los sectores o de los jóvenes profesionales o de los jóvenes burócratas, y que tienen este interés político que parecía cerrado únicamente o a la élite o a través de las demandas del mundo del trabajo, solamente a los trabajadores y a los sindicatos cuando reclamaban jornada de 8 horas, aumento de salario, mejores condiciones de laburo, ese tipo de cosas. Bueno, este sector va a crecer en importancia. Ya nombramos la última vez, creo que nos vimos, nombramos la revolución del 90, ese estallido tremendo en el cual se hace visible, y la Unión Cívica se termina transformando en el primer partido moderno, que es la Unión Cívica Radical, liderada por un señor llamado Leandro Enialén, que al poco tiempo deja la conducción de la Unión Cívica Radical porque se
sencillamente desaparece de la escena política y que es sucedido rápidamente por su sobrino, por don Hipólito Yrigoyen. Y con Hipólito Yrigoyen la Unión Cívica Radical se transforma en el primer partido moderno con todas las letras, es decir, que tiene un programa político y no que tiene un figurón adelante. Es decir, el programa político de la Unión Cívica Radical es muy claro, es sufragio universal, secreto y obligatorio, respeto de la Constitución y respeto de las autonomías provinciales. Y esto tiene que ver con algo que vamos a retomar después, porque era muy común que cuando el gobierno de turno tuviese algún tipo de conflicto con algún gobierno provincial, por el mecanismo constitucional que así lo autorizaba, hubiese una intervención federal. Saca al diablo al gobernador que está y pone otro. Total, ese gobernador también fue electo por métodos fraudulentos poco claros. Acá el fraude no va a ser como el del retorno conservador de la década del 30, donde ya hay una ley de sufragio universal y entonces hay que boicotear esa ley y hay que buscar mecanismos porque esa ley no se puede derogar. Acá no hay una ley de sufragio, hay mecanismos de sufragio, digamos, pero lo que no hay es no hace falta un control estricto del sufragio. Eso quiero decir, ¿sí? Porque no tienen que votar todos. O sea, con que voten 10, ya la elección tiene valor. No hay un piso para que la gente vote. Y en última instancia también se terminaban rellenando las urnas con votos de gente que no había ido a votar y se adulteraban los padrones. Era algo relativamente sencillo, a eso me refiero. Bueno, la Unión Cívica va a ir creciendo, la Unión Cívica Radical va a ir creciendo en peso específico como partido de estos sectores medios, va a ir ganando adhesiones y las va a ir ganando también a fuerza de levantamientos. En 1893 Irigoyen organiza un levantamiento que tiene impacto en varias provincias argentinas y tiene una particularidad que compromete, que hace participar de ese levantamiento, tal cual como había ocurrido en 1890, a miembros del ejército. Entonces la Unión Cívica es como un movimiento que se va metiendo por los intersticios de la sociedad conservadora, para no decirle oligárquica, conservadora. Se va metiendo por ahí, por donde puede. ¿Por qué? Porque como esa es una sociedad profundamente viciada desde el punto de vista de la política y del orden social, hay mucho descontento. Está muy lejos de ser una sociedad donde haya algún concepto de justicia de la élite hacia abajo. La élite se cree que es la reserva moral de la nación, que son los fundadores de la patria, que tienen derecho a absolutamente gozar de todos los privilegios que gozan, y que si el resto de la sociedad quiere integrarse en ese país que construyeron, tiene que jugar sus reglas. Entonces es expulsiva por naturaleza. La élite lo que busca permanentemente es mantener el juego político muy cerrado. Y tan cerrado lo tiene que desde ese punto de vista lo que logra es no establecer vínculos con ninguna otra fuerza política. Hubo un sector de la élite encabezado por Carlos Pellegrini que buscó acercarse a Irigoyen, pero no le proponían sufragio universal, secreto y obligatorio, y Irigoyen terminó evitando cualquier tipo de negociado político con ese sector. Lo que ocurrió después a futuro es que el radicalismo se fue consolidando como fuerza política. Y detrás del radicalismo surgieron otros partidos políticos, porque ya habíamos nombrado al Partido Socialista, que es un partido también de sectores medios, aunque tiene aspiraciones obreras, al Partido Demócrata Progresista, que es un partido nacido en la provincia de Santa Fe y que también está vinculado con los medianos productores agropecuarios, o sea que es más conservador que otra cosa. Después va a surgir, por supuesto, el Partido Comunista, que después de 1917 va a tener otro tipo claramente de vocación política. O sea, hay una trama política, pero el radicalismo es claramente el partido mayoritario y aquel que puede hegemonizar los reclamos contra la oligarquía. A medida que pasa el tiempo y sobre todo a medida que la conflictividad social crece, porque hay cada vez una mayor cantidad de trabajadores, porque están mejor organizados, porque hay cada vez más huelga, porque los sindicatos van cobrando fuerza, porque el anarquismo es una fuerza que también hacia 1910 llega a su punto de máximo esplendor.
La élite que está en el gobierno empieza a pensar en que necesita negociar con el radicalismo, en que una alternancia de dos partidos en el gobierno que controlen todo el aspecto social, económico y político del país es deseable. Después de todo, no es nada muy diferente a lo que ocurre en Gran Bretaña, donde dos fuerzas, una conservadora y otra liberal, es decir, una más de derecha y otra de centro derecha, empiezan de alguna manera a alternarse en el poder y se reparten entonces el control social y la responsabilidad de gobierno. Hay que acercarse. Entonces, bueno, la lógica de esta etapa es hay que acercarse al radicalismo. Además, muere Roca antes del centenario, que era el tipo que ponía el dique de contención más fuerte contra el avance del radicalismo, a pesar de que siempre hay sectores conservadores que dicen no, con los radicales no queremos negociar. Hay otro sector que sí, que se lo llama modernista en realidad dentro de las fuerzas conservadoras, que dice, bueno, hay que sentarse a dialogar con Irigoyen y quizás haya que pensar en que una ley de sufragio universal, secreto y obligatorio es necesaria. Esa ley finalmente va a existir en 1912, cuando Irigoyen y quien fuera presidente en ese momento, Roque Sáenz Peña, se sienten a dialogar. Irigoyen acepta el diálogo con Sáenz Peña a cambio de encaminar hacia el tratado de la ley. Sáenz Peña está de acuerdo con esta idea, pero lo que en realidad piensa el sector conservador es que a pesar de que la ley exista, es muy difícil que el radicalismo gane. Es decir, dejemos que el radicalismo se presente a elecciones, dejemos que tengan diputados, porque no va a haber más remedio, es decir, van a ganar diputados, aunque esto lo necesito menos, vamos a desenchufar. Claramente van a tener diputados, van a ganar diputados, y cuando esto sea así, va a haber un juego político primero en la Cámara de Diputados y de Senadores, y después en el Poder Legislativo, y después quizás a nivel nacional, en la cual el radicalismo va a tener que integrarse cada vez más a las tareas de gobierno. Entonces avancemos con la ley, porque ¿dónde tiene los votos el radicalismo? Y básicamente los votos el radicalismo los tienen las grandes ciudades, es decir, donde está la clase media. Los votos los tiene en Buenos Aires, los tiene en Santa Fe, los tiene en Córdoba, puede tener alguno en Mendoza, alguno en Tucumán, pero después en el resto del país el radicalismo es raro que pueda tener una buena cantidad de votos. Por lo tanto, es un riesgo que podemos correr. Convencido de que ganan en 1902, entonces se sanciona la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio, y el primer llamado electoral después de eso va a ser en 1916. Y la Unión Cívica Radical se va a presentar, obviamente, a elecciones en 1916 con Irigoyen como candidato. Irigoyen es un político muy popular, muy popular. A pesar de que la prensa lo tiene totalmente en contra, Irigoyen tiene prestigio entre los sectores medios, básicamente urbanos. Tiene mucho prestigio en Buenos Aires, tiene prestigio en las ciudades del interior. Irigoyen recorre el país, se hace ver. No es un tipo de un liderazgo carismático, ni mucho menos. Es un tipo esquivo, apático, de pocas palabras. Pero se lo considera un tipo que es derecho y que es el único capaz de enfrentar al orden conservador que está tan consolidado. Y en 1916 el radicalismo va a elecciones, junto con el radicalismo va el partido conservador y va el partido demócrata progresista, es decir, el sector de la élite va separado, van dos partidos distintos, y esto debilita las posibilidades de ese sector, y el radicalismo gana, pero gana con una victoria ajustada, pero gana las elecciones de manera cómoda, y lo que no va a tener bajo ningún punto de vista es mayoría legislativa. Es decir, gana la presidencia, pero no va a tener mayoría legislativa. Ahora bien, ¿qué significa el triunfo para el irigoyenismo? Básicamente para el radicalismo, donde Irigoyen es su gran caudillo. Para Irigoyen tenía como la visión en espejo de lo que tenía la oligarquía de sí misma. Es decir, para Irigoyen el radicalismo era una fuerza moral. Era una fuerza moral que venía a limpiar la política argentina. Pero no podía limpiar la política argentina solamente desde la presidencia, porque estaba claro que
el radicalismo perdió muchísimas elecciones en el interior del país, es decir, en casi todas las provincias han ganado gobernadores que no son radicales, básicamente porque imaginen esta circunstancia, ¿no? La élite, que es la gran propietaria terrateniente, en provincias como la Patagonia, por ejemplo, donde la densidad de población es escasa y donde el mundo rural es lo que predomina. Los grandes propietarios rurales tenían que garantizar dentro de lo posible la votación de los peones. Entonces, todos aquellos argentinos que estaban habilitados a votar en el 16, en el interior, fueron a hacerlo bajo coacción, ¿no? Lo que le decía el dueño de la estancia a sus peones es: usted vaya y vote. Ahora, si no gana el candidato fulano, usted se queda sin laburo. Es así de fácil. Este mecanismo en las ciudades era imposible. Y es donde el radicalismo tiene su voto, en los sectores medios, vamos, en los empleados públicos, en los maestros, en los profesionales, en los comerciantes, en esto que decíamos antes que forma parte de esa clase media. Pero para la élite es una sorpresa decir: epa, este tipo ganó las elecciones, nos quedamos sin poder, tenemos que ser oposición, tenemos que jugar el juego democrático de ser la fuerza, la bancada opositora en el Parlamento. Pero Irigoyen tiene esta concepción, como les decía: la UCR debe ser la fuerza moral que limpie la política argentina, y no lo va a poder hacer con tanta oposición en el Congreso. El Congreso está dominado por los conservadores durante la primera presidencia de Irigoyen, que va del 16 al 22. No vamos a decir que no funciona, porque funcionar funciona, pero los debates eran eternos y nunca se terminaban aprobando leyes. Casi ninguna ley que venía del Poder Ejecutivo se terminaba aprobando. Por lo tanto, Irigoyen tenía que apelar a decretos, básicamente para poder después sacar algún tipo de resoluciones que le permitiese llevar adelante su mandato. Y la otra cuestión, el disciplinamiento, o sea, hubo dos herramientas que Irigoyen utilizó casi tanto como habían utilizado los políticos conservadores, que fueron, en primer lugar, la intervención de las provincias. Algunas provincias las intervino hasta 3 veces. No hubo provincia argentina que no hubiera sido intervenida por Irigoyen. ¿Sí? Mendoza, San Juan, 3 veces, 3 intervenciones llegaron a tener cada una de ellas. Creo que fueron 19 en total. Bueno, una gran cantidad de intervenciones federales. Es decir, cambiaba al gobernador de la provincia por gobernadores radicales, amparándose en distintas situaciones. Y por el otro lado utilizó los empleados estatales, los empleados públicos, los empleados del Estado, como una fuerza prácticamente partidaria que se organizaban de manera de servir los intereses del radicalismo en las elecciones. Esto quiero decir, ¿no es cierto? Es decir, ese sector que formó parte de la burocracia estatal, que ahora eran empleados a cuenta del Estado y que el Estado podía utilizar para su funcionamiento, Irigoyen a su vez los organizó, teniendo en cuenta las distintas jerarquías estatales, como una fuerza propia, como una fuerza que desde el interior del Estado podía hacer propaganda política, podía tomar las decisiones que el gobierno necesitara para poder gobernar o para poder transformar situaciones a su favor. O sea que entre las cuestiones que se le terminan después criticando a Irigoyen en un debe y haber de su gestión, tiene mucho que ver esta idea de que utilizó algunos mecanismos, algunos viejos vicios de la política conservadora, incluso también algún fraude electoral en el interior para asegurar que sus candidatos, tanto a diputado como a gobernador, pudiesen acceder a la banca o a la gobernación. Pero desde la mirada del irigoyenismo esto era, bueno, tenemos que consolidar al partido, porque si nosotros jugamos con todas las armas cristalinas y limpias, digamos, y dentro de la ley, la oligarquía, que nunca lo hace de ese modo, nos va a terminar ganando y nos va a terminar sacando del gobierno más temprano que tarde. Ahora bien, el gobierno de Irigoyen, visto en perspectiva, tuvo que enfrentar bastantes conflictos. En primer término, durante su mandato, dijimos, asume en el 16, gobierna hasta el 22. Durante su mandato se prolonga
la situación de Primera Guerra Mundial. La guerra había empezado en 1914, va a terminar en 1918, y la guerra mundial afecta directamente los intereses económicos de la Argentina. Si bien aumenta el precio de los productos que Argentina exporta, es muy difícil cobrar. En ese contexto de guerra es muy complicado cobrarle a los británicos, a los franceses, a los belgas, que forman todos parte del bando aliado en la guerra. La guerra tiene dos grandes sectores, ¿no? Por eso lo llamamos mundial. Tenemos un sector que son la triple alianza, los aliados. En ese sector está Inglaterra, está Gran Bretaña, está Francia. De Inglaterra, Gran Bretaña, claro, sí están los dos. Está Inglaterra, está Francia, está Rusia, después va a entrar Italia, después va a entrar Estados Unidos, está Japón. Hay un gran bloque frente a la otra gran alianza de la guerra, que es el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco y el Imperio Alemán, básicamente. Que el Imperio Alemán lleva el peso un poco de la contienda, ¿no? En la Primera Guerra Mundial es Alemania y sus aliados contra Francia, Inglaterra y sus aliados. Y lo que se está discutiendo ahí no solamente es el predominio militar, ¿sí?, que sería importante pero no excluyente, sino además la hegemonía económica, la hegemonía industrial, yo diría más que económica, de los mercados del mundo. Son todos países, básicamente los que están en la cocina del conflicto, que han expandido sus negocios por Asia, por África, por supuesto por América Latina, y que están definiendo quién se va a quedar con la hegemonía europea. Y Argentina es socio de casi todos los que están ahí adentro, pero básicamente de Gran Bretaña y de Francia. Por lo tanto, Argentina había adoptado la posición neutral en la guerra. La posición neutral le permitía vender los productos a cualquier contendiente en la guerra, y que sus barcos, los barcos que trasladaban la comida, no fuesen atacados. Cuando un país es neutral, los barcos de bandera argentina, en este caso, debían navegar libremente por zonas de conflicto sin ser atacados. Si Argentina declaraba la guerra a alguno de las dos partes, lo que iba a terminar generando era que quedaba básicamente atada a esa alianza, y el resto podía atacar a sus barcos. Es decir, si le declaraba la guerra a Alemania o a Austria-Hungría, supongamos, los submarinos alemanes o los barcos austrohúngaros podrían atacar a barcos de bandera argentina en el mar Mediterráneo llevando comida a Francia. Entonces, la neutralidad le garantizaba claramente seguir haciendo negocios y no cerrarle la puerta a ninguno de sus socios comerciales tradicionales. Pero el efecto que generó sobre la economía argentina fue un efecto obvio prácticamente, es que nos compraban alimentos, pero nos diferían los pagos. No sé, nos van a cobrar más adelante. Además son países muy poderosos que tienen la posibilidad de hacer semejante cosa. Y en segundo lugar, no hay productos industriales. Es decir, las economías que están en guerra no pueden producir ni herramientas ni insumos que Argentina necesitaba, ni productos terminados. Deja de llegar ropa, dejan de llegar repuestos, dejan de llegar todo tipo de productos que Argentina no generaba con industria propia y que tenía que importar del exterior. Digamos, un plato o una bufanda eran en 1916 mucho más caros de lo que eran en 1914, básicamente por la escasez, y eso tiró los precios pum para arriba. Y en esas circunstancias, esa escasez y aumento de precios se traduce en la Argentina en inflación. Esa inflación le pega a los sectores del trabajo antes que nada, y esto va a generar una conflictividad social bastante importante durante todo el gobierno de Irigoyen, ¿no? Donde hay una cantidad de huelgas. Esperen que les estoy buscando. Por ejemplo, en 1917 tenemos huelga del sindicato de la carne, frigoríficos, y el sindicato de los petroleros. La excavación petrolera era muy nueva,
YPF ya existe, ya ha sido creada, y por supuesto genera en las provincias en las cuales en la Patagonia comienza la excavación un polo de desarrollo y de empleo importante. Y bueno, ya acá hay conflicto casi a muy poco tiempo de haber sido creado. En 1919 ya vamos a hablar de la Semana Trágica, que esa es la huelga urbana más importante que tiene que afrontar el radicalismo. Huelgas en el Chaco en 1921, en lo que es el conflicto de la Forestal, y después en 1920, 21 y 22 el gran conflicto de lo que se conoce con el nombre de la Patagonia Trágica o Patagonia Rebelde. Después hay más conflictos, o sea, la conflictividad social está muy extendida, es muy amplia, pero esa conflictividad social no desborda como ocurrió en estos casos que les estaba mencionando, tanto en el caso de la Forestal como en el caso de la Patagonia Rebelde, como en el caso de la Semana Trágica. Las huelgas son con agitación, muerto, combate en la calle, o sea, la situación es extremadamente compleja. Irigoyen, desde el primer momento que asume, había intentado acercamiento a los sectores del trabajo, porque lo que la élite, lo que los sectores conservadores habían denominado la cuestión social, es decir, los trabajadores y sus ideologías, habían tenido una política muy clara durante todos los años del conservadurismo. Recuerden que tenemos que mencionar la ley de residencia, donde se podía expulsar a trabajadores, deportar a trabajadores que habían sido apresados en manifestaciones contra el gobierno. La ley, después tenemos una ley de control social en 1910, también muy importante para tratar de bajar la cantidad de huelgas, donde la policía reprime con muchísima fuerza. Tenemos claramente situaciones en las cuales los gobiernos conservadores no habían tenido ningún interés en bajar la conflictividad social. Irigoyen tiene que distanciarse de ese tipo de política, tiene que diferenciarse y tiene que buscar un diálogo. Este diálogo lo va a encontrar rápidamente terciando a favor del aumento de salarios y de recibir a sectores sindicales para darles entidad política frente a sus reclamos. No obstante, a medida que pasan los primeros años de gobierno y la inflación no logra domesticarse, la conflictividad social aumenta. Y en el caso de la Semana Trágica en 1919 es una huelga que para la lógica del irigoyenismo es es un abreaguas, ¿no es cierto? Porque hasta ese momento no hubo represión abierta, pero en el 19 la policía en la calle va a reprimir a los trabajadores de la Semana Trágica, que se inicia en dos puntos de la ciudad, Pompeya y Parque Patricios. Ahí hay talleres metalúrgicos y básicamente los talleres Bacena, que es donde la huelga se inicia y donde los enfrentamientos con la policía van a ser lo que va a sacar a la huelga de su cauce, digamos, ¿no? Las huelgas por lo general tenían represión policial, pero no tenían asesinatos en el medio del conflicto. Por lo general era represión, apresamiento, y si había algún tipo de disturbios, la policía no entraba a los tiros a los locales, ni de los sindicatos, y mucho menos a las empresas. ¿Por qué se fue de madre la Semana Trágica? Bueno, básicamente también porque los trabajadores empezaron a tener instancias de organización que los protegiera frente al avance de la policía, y aparte porque en 1919 empezaba a agitarse el temor rojo, el temor al comunismo, ¿sí? Es decir, en 1917 Rusia sale de la Primera Guerra Mundial mediante una revolución de corte comunista, lo que conocemos con el nombre, o socialista para decirlo apropiadamente, lo que conocemos con el nombre de la Revolución Rusa, y adopta un sistema político totalmente novedoso,
que después se va a terminar denominando dictadura del proletariado en los términos del marxismo clásico, en donde el Estado obrero es quien gobierna. El Estado obrero gobierna expropiando empresas, ¿no? Estatizando todo el aparato productivo y haciendo que los trabajadores participen de la gestión, no solamente del Estado, sino también de la producción. Es un Estado obrero, con todas las letras, digamos, por decirlo de una forma clara. Ese Estado obrero, nacido al calor de las ideas del marxismo, del socialismo científico, tal como Marx definía a su ideología, sostenía que no podía haber negociación entre trabajadores y burgueses y propietarios industriales, porque sus intereses son irreconciliables. Que la única forma en que el proletariado tiene de imponer un régimen que le sea absolutamente equitativo a los trabajadores es tomando en sus manos los medios de producción, es decir, dirigiendo el sistema productivo, excluyendo del sistema productivo a la burguesía industrial. Bueno, estas ideas viajaron rápidamente por el mundo en 1918 y 19, al calor del final de la Primera Guerra Mundial. Hubo intentos en Alemania, en Hungría, en Rumania de llevar adelante experiencias de corte comunista. Y la Semana Trágica fue leída como una posibilidad de la llegada del comunismo a la Argentina. Fue agitada desde este punto de vista por los sectores conservadores, como si Irigoyen sigue negociando con los trabajadores, el comunismo golpea nuestra puerta. Y en la medida en que el comunismo llegue a la Argentina, bueno, hay mucho anarquismo, mucho socialismo, mucho sindicato, no podemos permitir que el gobierno dialogue abiertamente con los trabajadores. La policía, un poco influenciada desde afuera, claramente, desde afuera del gobierno me refiero. Acá no hay una orden, o no se puede probar que haya habido una orden de Irigoyen de mandar a reprimir, pero la represión existió. Y existió en el primer momento, en el momento de la huelga, y peor existió en el momento frente al cementerio de Chacarita, cuando los trabajadores enterraron a los mártires, a los caídos en ese primer enfrentamiento. Terminó en una batalla campal entre trabajadores y policía. La Semana Trágica fue una grieta en la posibilidad de tener negociaciones permanentes, continuas y profundas entre el gobierno y los sindicatos. A partir de ese momento se rompe la confianza de los sindicatos en Irigoyen y ya no hay vuelta atrás. Y se va a romper todavía más en 1921, cuando estalla el conflicto patagónico. El conflicto patagónico fue más feroz, por decirlo de alguna manera, por el tiempo que duró. Se extiende más de 2 años ese conflicto, y va repercutiendo en distintos rincones de la Patagonia, pero en Puerto Gallegos es donde se concentra la mayor conflictividad, y ahí empieza como siendo una pequeña huelga de mozos y de personal de carruajes, pero rápidamente se extiende por todo el ámbito rural, porque las condiciones laborales entre laburo y laboral de los peones de las estancias era tremenda. Digamos, estaba muy claro para los grandes propietarios terratenientes patagónicos que era más valioso una oveja que un trabajador, porque la oveja se exportaba la lana y se cobraban libras esterlinas, y al trabajador se le pagaba en pesos 2 mangos. Por lo tanto, dormían en galpones, en lugares donde hacía 12 o 13 grados bajo cero en invierno, con la ropa que tenían, sin calefaccionar. Tenían un trabajo poco calificado, que era el de cuidar y el de preparar a las ovejas para la esquilarlas. Digamos,
eran trabajadores fácilmente reemplazables en un mercado de mano de obra muy dinámica, donde no había ningún tipo de protección laboral para esa gente. Bueno, estalla una huelga. Y esa huelga es reprimida con el ejército, para hacerla breve, porque la policía local es rápidamente desbordada por el conflicto y entonces se envía el ejército. Las órdenes que salen desde Buenos Aires para el ejército es controlar la situación. ¿Sí? Pero la situación no es sencilla de controlar porque los intereses son muy contrapuestos y porque los dos polos que están en disputa son también muy desiguales desde el punto de vista del poder, ¿no? La sociedad rural patagónica, o las sociedades rurales patagónicas, porque no hay una sino varias, tienen un poder de lobby con las empresas que compran la lana, que son de origen británico. Muchos de esos propietarios son de origen británico. Los otros también son de familias que poseen propiedades en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias de la Pampa húmeda. Todos tienen contacto con la justicia, con la política, con la economía, y por supuesto los trabajadores son laburantes que están tratando de organizarse. El anarcosindicalismo, que va a ser un poco quien organice a los trabajadores, son estas organizaciones que, si bien forman sindicatos, pero que, por otro lado, adhieren a los principios del anarquismo, de la lucha del movimiento obrero por la fuerza. Por eso se arman, por eso se preparan para una lucha de resistencia profunda, y el ejército los barre de la peor manera, fusilando a todos aquellos que se interponen en su camino. Si en el 19, la Semana Trágica, abrió una brecha entre Irigoyen y el mundo del trabajo, la Patagonia Rebelde abre un abismo. Y ahí queda entonces la posibilidad de que con el radicalismo irigoyenista la cuestión social se trate de una forma distinta. Cuando se trataba de anarquistas o de huelgas de gran calibre, digamos, Irigoyen terminó procediendo de una manera bastante similar a lo que lo habían hecho los conservadores. Y esto opaca entonces en buena medida las cosas importantes y buenas de su gestión, entre las cuales está, y no me quiero olvidar de nombrar, la reforma universitaria, ¿sí? Que cambió para siempre la forma de educación superior en la Argentina, la democratizó, abrió las universidades a un conocimiento científico más profundo, le dio participación a los estudiantes, ¿no? Este movimiento que comienza en Córdoba en 1918 y que se transforma en un modelo que permite una gestión democrática de las universidades. En la Universidad de San Martín pusimos una placa recordando el manifiesto liminar de la reforma, porque realmente es un documento en el cual se llama a la libertad, a la democracia y a la democratización del conocimiento. Esto es un punto y que tuvo el apoyo del gobierno, además, ¿no? Que el gobierno permitió que se desarrolle y que, como digo, cambió la educación universitaria en la Argentina para siempre. Hacia 1922, ya sin la guerra a cuesta, pero todavía con las consecuencias de la guerra, digamos, todavía lidiando con la inflación y con bajos salarios y con escasez, hay que elegir un sucesor. Estoy leyendo una pregunta. ¿Irigoyen actúa por su cuenta o tiene presión por el tema no, sí tiene muchas presiones, Maxi. Tiene muchas presiones porque Irigoyen tiene toda la prensa en contra. Y al tener la prensa en contra, básicamente, desde la prensa la tribuna de la llegada del comunismo es permanente. Nos queda poco, pero voy a hablar por lo menos 20 minutos más, si les parece, porque quisiera por lo menos terminar con los gobiernos radicales, ya que no vamos a llegar a donde esperaba. En 1922, Irigoyen pasa la posta y elige como sucesor a Marcelo Torcuato de Alvear, un radical galerita, como le decían, es decir, un alvear, un tipo que venía de los sectores de la élite, pero que había abrazado el radicalismo de forma sincera, que tenía muy buen diálogo obviamente con los sectores conservadores, pero que era respetado por los radicales. Y gracias, Connie. Bueno, Connie al menos me dice que vuelva. y que va a gobernar
sus 6 años entre el 22 y el 28 y parece otro país, otro mundo el gobierno de Alvear, porque se le acabó la guerra, retornan las inversiones, llegan inversiones, bien, ahí todos dicen que sí, llegan inversiones además norteamericanas, eh, se puede dominar la inflación, baja la conflictividad social, el anarquismo pierde fuerza, digamos, todo aquello que eh, Irigoyen no había podido manejar, Alvear lo va a poder hacer. Así que en ese sentido, digamos, el gobierno de Alvear va a tener una impronta totalmente diferente a la que había tenido el gobierno de Irigoyen. Va a ser un gobierno de crecimiento, va a ser un gobierno de estabilidad, va a ser un gobierno de recuperación. Uno no encuentra grandes conflictos en los cuales poner la lupa. Llega una buena cantidad de inversiones de otro origen, que son las norteamericanas, porque Estados Unidos ha salido muy bien de la Primera Guerra Mundial y comienza a reemplazar un poco a la presencia británica y a la presencia de los capitales de origen europeo. Entonces, uno puede pasar el gobierno de Alvear diciendo es un gobierno de estabilidad y es un gobierno de crecimiento y es un gobierno de democracia, donde no hay intervenciones, donde no hay conflictos y donde la economía vuelve a un ritmo de crecimiento y de estabilidad. Igual el país está endeudado, bueno, cosas que pasan siempre en la Argentina, ¿no es cierto? Pero no existen los conflictos como si existieron durante el irigoyenismo. Eh, bueno, creo que ya se corta. Así que redondeemos diciendo que cuando Alvear está por cerrar su mandato, aparece como gran candidato a volver a la presidencia, por supuesto, el amigo Hipólito Yrigoyen. No, este de Alvear no es el mismo que reformó la ciudad de Buenos Aires, es el hijo, Maxi. Está Carlos María de Alvear, que vino con San Martín. Está está Torcuato de Alvear, perdón, que es su hijo, que es el intendente de Buenos Aires. Y está finalmente Marcelo Torcuato de Alvear, que es el hijo de que fue el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Volvemos en 2 minutos. Apago, reacomodo, busco otro libro y estamos otra vez acá. Y con Facebook me quedo porque total no hay que cortar porque no se corta. Muy bien. Estoy terminando de arreglar las cosas para volver, ¿ok? Muy bien, el video se ha guardado. Y ahora vamos a volver a reconectar. Vamos a usar auriculares. Bueno, perdonen eso. Ok, ahí vamos. A ver si podemos filtrar un poco el sonido ambiente. Bueno, vamos a esperar que vuelva la gente. Adelante.
Adelante nomás. Muy bien. Vamos a acomodar los apuntes. Sí, yo leo. Yo preparo. Esto es así. Esto es bueno. Bueno, un segundo más, que ya está llegando todo el mundo. Qué rápido se va una hora, ¿verdad? Pensé que me iba a sobrar el tiempo. Sí, tenemos problemas, Houston. Es así. Este. Hola Mari, hola Caro de vuelta. Bueno, eh, retamo un toque, así no hacemos un bache tan grande. Les decía que el amigo Alvear que había ganado también con una buena cantidad de votos. Alvear sacó más que Irigoyen, pero bueno, ahí ya jugaba a favor esto que decíamos antes del aparato estatal, ¿no? Del aparato estatal radical. Y por lo tanto gana con el 47% de los votos. Está muy bien para una elección y a pesar de que el partido conservador se prepara de otra manera, primero no logran organizar una dinámica partidaria que puedan movilizar en todo el país. El Partido Conservador siempre va a tener el mismo problema, es decir, tiene una muy poca cantidad de militantes activos, son poca gente, eh, y no logra una estructura partidaria como la que tiene el radicalismo. Pero bueno, nada, Alvear tiene esa circunstancia, ¿no es cierto?, en la cual logra una estabilidad que también le da el mundo, que no se la dio a Irigoyen. Y en 1928, ahí estábamos diciendo que cuando Irigoyen va a intentar volver a la presidencia, ya está grande Irigoyen, es un tipo grande, no quiero decir la palabra viejo, digamos, pero está grande. Y el radicalismo no tiene otra figura. Y ya hay diferencias entre Alvear e Irigoyen, ¿no es cierto? Eh, ya hay diferencias básicamente porque empiezan a acusar a Irigoyen de personalista, es decir, de manejar el partido como si fuese propio, de no utilizar los mecanismos democráticos que el partido tiene para la toma de decisiones, de recostarse muy poco en el Congreso, eh, de que termina siendo una política caudillesca en lugar de ser una política democrática. Básicamente la figura de Irigoyen es muy bastardeada en 1928, pero el tipo gana las elecciones, gana, y gana todavía por mayor margen, gana como por el 47, 57%, o sea, le saca casi el doble a sus adversarios. Irigoyen volvía a ser el candidato de la gente en algún punto. Irigoyen seguía siendo un político popular, a pesar de tener a un sector del partido en contra, a pesar de tener a la prensa en contra, y a pesar de que el Partido Socialista, que es un partido también de los sectores medios, también lo critica por su caudillismo. Pero Irigoyen gana. El tema es cuán preparado está Irigoyen para enfrentar una nueva presidencia. Y también por el otro lado los rumores de que, bueno, si Irigoyen no banca, es decir, si Irigoyen muere durante el ejercicio de la presidencia, no sería tan grave una elección de Irigoyen. Pero son muy pocos los que empiezan. Ya estamos en el 28, tenemos que contar también que el mundo siguió cambiando, que Europa siguió cambiando. Es decir, la posguerra europea fue muy dura. Comenzó a instalarse una desconfianza generalizada en la democracia como sistema en Europa, en la posibilidad de que sistemas parlamentarios
realmente garanticen estabilidad. Después de la guerra todo el mundo buscaba gobiernos fuertes, mano firme, reorganización de los estados, y tenemos básicamente, temor al avance del comunismo, que ya se había consolidado como modelo político en Europa. Y tenemos un caso que es muy particular, que es el caso italiano. Italia forma parte del bloque que ganó la guerra. Y sin embargo, en 1921 comienza a perfilarse una de las peores dictaduras europeas, con la presencia de Benito Mussolini en el poder, que si bien accede al poder de manera legal, digamos, no tarda en transformar a su gobierno en una dictadura de partido único, prohibiendo todos los demás partidos, a excepción del partido fascista, prohibiendo la existencia de sindicatos, a no ser del único sindicato, que es el sindicato fascista, los trabajadores fascistas, basado en un líder carismático que intenta un desarrollo económico donde con una presencia del Estado en todas las instancias de la vida política, pero no como el Estado soviético a favor de los trabajadores, sino en este caso a favor de los intereses más grandes y más concentrados de la economía. Entonces, el fascismo es una muestra de esto, que la democracia no tiene sustento, y hay partidos de derecha que avanzan con mucha fuerza en Francia, en Gran Bretaña. Para 1926 va a haber dictadura en España, va a haber dictadura en Portugal, va a haber dictadura en Polonia, y el nacionalsocialismo alemán va a estar ahí en un momento de retracción, digamos, pero consolidado y preparándose en 1930 para el asalto del poder. O sea que si se cuestionaba la democracia en Europa, cuestionarla en la Argentina iba de suyo, digamos, era obvio que así iba a ocurrir, ¿no? Y que los sectores conservadores iban a empezar a reciclar su ideología rápidamente hacia una idea de que hay que tener gobiernos nacionalmente fuertes, que se blinden a todo tipo de influencia extranjera. Y cuando decimos influencia extranjera estamos pensando básicamente en el comunismo, y que puedan sortear, además con ciertas garantías, cualquier tipo de problema económico que pudiera surgir. Claro, en 1928 esto era prácticamente una expresión de deseos. En 1929 se pudre todo, digamos, ¿no? Nadie esperaba lo que iba a ocurrir en 1929. Nadie esperaba que el martes 29 de octubre de 1929 la bolsa de valores de la economía más fuerte del mundo, ¿no?, la bolsa de Wall Street, entrara en una crisis bursátil sin precedentes. Básicamente una economía que funcionaba a un gran ritmo, pero con un proceso especulativo adentro muy muy fuerte, digamos, ¿no? Las acciones eran un activo que la clase media compraba para ahorrar, para invertir, para generar algún tipo de diferencia económica, pero que sin ningún tipo de control por parte del Estado se emitieron acciones de empresas que jamás existieron, se prometieron inversiones que las empresas jamás realizaron, todo esto dicho rápidamente para explicar una crisis que es muy compleja, para llevar al alza el precio de las acciones, y la gente compraba acciones y no las vendía, básicamente porque si hoy salían $1, mañana salían 1.20, pasado salían 1.40, y en lugar de venderlas se endeudaba para comprar más. Las empresas, en lugar de producir, se endeudaban para comprar acciones. Los bancos usaban el dinero que la gente depositaba para comprar acciones. Las acciones eran el único negocio que realmente funcionaba bien en la economía norteamericana en 1929, hasta que el mercado se saturó, punto. Es decir, llegó un momento en el cual nadie podía seguir comprando acciones al ritmo que lo hacía, y tenía que pagar las acciones que había comprado a plazo. Pero como nadie quería vender sus acciones porque cada día salían más, llegó un momento en el cual no había dinero físico para pagar lo que había que pagar. Ahora está pasando un señor que vende papa y batata y no sé, así que posiblemente lo escuchen. Y un día el mercado se saturó y todos los que habían comprado acciones durante los últimos 2 años tuvieron que intentar venderlas, y tuvieron que intentar venderlas de manera urgente.
Y esa urgencia hizo que el precio se derrumbase. El derrumbe en el precio de las acciones arrastró a toda la economía norteamericana, pero estamos hablando de la economía más fuerte del mundo. Esa economía norteamericana tenía había prestado dinero durante la guerra, había prestado dinero a Francia, a Gran Bretaña, a Bélgica, a Alemania, y ahora empezaba a reclamar las deudas. Esto le estalla Irigoyen en pleno gobierno. Uno podría decir, Irigoyen será yeta, porque ¿sí? Primero la guerra mundial, ahora la crisis del 30, o sea, gobierna Irigoyen y es desgracia internacional. Bueno, de alguna manera le toca, ¿sí? Y así como la Primera Guerra fue un impacto tremendo sobre la economía argentina, de más largo aliento, la crisis del 30 fue una cachetada que nadie esperaba, en el cual los precios de las materias primas se derrumban, es decir, los precios de los productos que Argentina exporta. No vendía huevos, vendía papa. Los precios de los productos que Argentina exporta se derrumban y los volúmenes de los productos que Argentina exporta se derrumban, y las inversiones extranjeras que llegaron durante la época de Marcelo T. Alvear y que venían entrando a muy buen ritmo se derrumban, y desocupación, inflación, default, todo lo que se les ocurra va a hacerse presente en los primeros meses del año 30, pero iba a ir ganando fuerza con el tiempo. Por lo tanto, en tales circunstancias, ¿no es cierto?, un presidente desgastado, viejo, con pocas posibilidades de remontar una crisis de esa naturaleza, más una crisis económica que no se sabe hasta dónde va a llegar y cuáles van a ser los impactos reales en la economía argentina, bueno, son un caldo de cultivo que va a empezar a abonar rápidamente cómo sacar a Irigoyen del gobierno, si hacerlo de una manera legal, apelando a su insanía, apelando a que Irigoyen no está en condiciones de seguir con el gobierno, o vamos a sacarlo por la fuerza, ¿no es cierto?, de la manera más violenta. Claro, la crisis impacta en los sectores que apoyaron a Irigoyen, además. Este es un dato que va a ser muy importante al momento de leer el golpe del 30, ¿sí? El golpe de Estado que se está gestando. Porque el golpe del 30 va a tener una base de apoyo popular, más que popular, digamos, de la opinión pública, en la cual los diarios empiezan a desgastar a la figura de Irigoyen. Esa famosa idea del diario de Irigoyen, ¿no es cierto?, dice que le contaban mentiras para no explicarle la gravedad de la situación. Pero la situación es muy concreta, digamos. Tanto dentro de los sectores conservadores como de todo el arco opositor, ven que Irigoyen no está en condiciones de gobernar y hay que sacarlo de alguna manera. Y sacarlo de alguna manera, básicamente, era no esperar a que Irigoyen muera. De hecho, no murió tan pronto tampoco. O sea, no era una cuestión de días o de semanas. Y para los conspiradores era una cuestión de prácticamente inmediata. Entonces ahí va a aparecer un actor distinto. Va a aparecer un actor distinto que es el ejército. Básicamente el ejército empieza a cobrar importancia, como ha cobrado importancia el ejército en todo el mundo en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Pero el ejército va a empezar a cobrar importancia porque ya en los tiempos de Marcelo T. de Alvear, quien fuera su ministro de guerra, es decir, el hombre del ejército en el gobierno, era el general Agustín P. Justo. Y Agustín Justo fue un tipo que intentó profesionalizar el ejército, modernizar el ejército, y que pasó a retiro un montón de generales que habían sido nombrados y puestos a dedo por Irigoyen. Y entonces ahí, en esas circunstancias, el ejército, llegado la década del 30, digamos, cuando Irigoyen, llegado el momento del segundo gobierno de Irigoyen, esto quería decir, cuando Irigoyen retorna a la presidencia,
Muchos de los oficiales que Alvear había puesto al mando de tropas son reemplazados también por Irigoyen. E Irigoyen manda a dirigir al ejército, pone como ministro de guerra al general de Lepiane, un tipo que era de la fuerza, que tenía un gran conocimiento del ejército y que prácticamente conocía a todos los oficiales nombrados a lo largo y a lo ancho del país. Y de Lepiane sabe que se está organizando un golpe en contra de Irigoyen. Lo comprende rápidamente, comprende que hay conspiradores porque dentro del ejército hay un ala conservadora que es muy fuerte. El ejército siempre fue un refugio de los sectores conservadores, siempre fue un refugio eh, de, de miembros de la oligarquía. Digamos, ahí siempre un hijo de las familias tradicionales hace carrera en el ejército. Y hay dentro del ejército un sector que lo vamos a empezar a llamar nacionalista, que viene criticando la democracia, que viene criticando esta idea de que la democracia no garantiza estabilidad, que la democracia trae anarquía, que la gente no está preparada para votar, que hay que cambiar un sistema que es muy inestable, que los dejan votar y votan a cualquiera, que hay que mirar Italia, que el ejemplo italiano es un buen ejemplo de cuando el ejército se inmiscuye en la vida política y toma las riendas de la situación. Y ya en 1924 un intelectual de mucho prestigio en la Argentina, como es Leopoldo Lugones, había dado una conferencia internacional que había denominado la hora de la espada, ¿no? Y Lugones decía, se lo leo porque es más que claro lo que decía, ¿no? El único remedio está en acabar con la política. Hay que tomarse un decenio de vacaciones políticas. Ante la gente que no sabe votar, ante la anarquía que se produce, ante la crisis social y económica que se está generando a partir de la crisis del 29, la idea de los sectores nacionalistas del ejército es que es hora de intervenir, que el ejército es un sector no contaminado por la política, que es fundador de la patria, ¿sí? Es decir, que el ejército estuvo desde las guerras de la independencia sirviendo los intereses nacionales, y el hombre que encarna un poco este ideal dentro del ejército es otro tipo que viene de la élite, ¿no? Que es justamente el general José Félix Uriburu, ¿no? Digamos que el ejército tiene como dos vertientes, la nacionalista, con Uriburu a la cabeza, y la profesionalizante, más conservadora, con Agustín P. Justo. La nacionalista dice, tenemos que sacar a Irigoyen como fuera. Hay que dar un golpe, hay que correr a Irigoyen del poder, mientras que Justo, que además sabe de política, que es un tipo cercano a los sectores políticos, dice, meterse en un golpe es complejo porque después de todo el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y lo que puede significar es que terminemos todo en cana. Bueno, la opción, ya sabemos qué opción va a triunfar. El 6 de septiembre Irigoyen va a pedir licencia los primeros días de septiembre. De Lepiane le advierte que el golpe está en marcha. Irigoyen quiere pasar, de Lepiane le sugiere que pase a retiro a todos los oficiales que están vinculados al golpe. Irigoyen primero acepta, después se arrepiente. Hay otros ministros que le dicen, esto no va a llegar a tanto, el ejército no va a hacer semejante cosa, pero Irigoyen está muy enfermo y el que se está probando un poco el traje para suceder a Irigoyen es su vicepresidente, que se llama Víctor Martínez, que trata de negociar con todos. Finalmente, la opción que triunfa es la del golpe, un golpe bastante particular. El 6 de septiembre de 1930 es un sábado, día raro para dar un golpe, y parten desde el Colegio Militar de la Nación, desde el Palomar, más de 1000 cadetes, es decir, jóvenes que están estudiando la carrera de las armas. Es raro también, ¿no es cierto? O sea, cadetes que vayan a dar un golpe contra el presidente, solamente una guarnición de Campo de Mayo se suma. Es decir, no es un golpe, es un paseo. No hay ningún tipo de oposición al golpe, nadie se opone, no hay ningún integrante del gobierno que llegue a dar la orden de pararlo. Irigoyen estaba con licencia hacía 2 días. El vicepresidente espera sencillamente Uriburu en la casa de gobierno y las tropas se manifiestan por la calle con algarabía como si fuesen
a salvar a la República de su peor enemigo. Hay mucha gente que recibe el golpe con alegría, por esta cuestión que yo les digo que la prensa estaba detrás del golpe apoyándolo, o el diario de mayor tirada de la época, el diario Crítica, había sido una pieza clave en el golpe, había publicado unos días antes como titular: el gobierno de Irigoyen está muerto, ahora solo hace falta ver quién lo va a enterrar, o solo hace falta enterrarlo. Y un día después triunfó la revolución, con esta idea de que una revolución contra un tirano. Bueno, empiezan a jugarse esos factores donde se muestra Irigoyen no como que había ganado las elecciones de manera limpia, con el 57% de los votos, que era un caudillo que tenía un caudillo popular, pero que estaba muy desgastado, enfermo y viejo. Esto también era así. El gobierno de Irigoyen no soportó la presión de estos sectores, y básicamente Uriburu se hace cargo del gobierno sin oposición. Hay un historiador que siempre, Privitelo, que dice lo podrían haber evitado hasta los bomberos el golpe, pero nadie quiso hacerlo. La verdad es que el golpe triunfa por tres motivos, ¿no? Hay tres sectores que están fuertemente comprometidos: los militares, está claro, el sector nacionalista; los sectores civiles, ni los partidos políticos ni la prensa lo detienen; y el propio partido. Tres sectores que conspiran para que Irigoyen finalmente caiga, y en esta dicotomía de dos militares que tenían dos miradas distintas, Uriburu logra imponer rápidamente sus ideas. El tema es que Uriburu es militar, no es político, no tiene ni idea de cómo va a gobernar, no comprende cuál es la lógica para llevar adelante una política de gobierno. Miren, acá les quería mostrar esto antes de seguir. Esto es una tetera, ¿sí? El señor que está en la tetera, sí, dice embarcarse en una estatua a José Félix. Ahora hablamos un toque. La tetera tiene al príncipe de Gales, es decir, al heredero de la corona británica, y detrás dice Exposición Británica, Buenos Aires, 1931. ¿Sí? Es decir, con nuevo orden, lo que se estaba buscando era nuevamente regresar a la esfera británica. Ahora les voy a contar qué pasa con Gran Bretaña y la crisis de 1930 y cómo afecta eso a la Argentina, pero está claro que comenzaba una nueva vida. No sé si está relacionado con... se llama igual que el vice de Raúl Alfonsín, creo que no, pero la verdad no lo sé. Quizás alguien lo sepa. Nani, no sé si lo sabe, que está por Facebook, me lo puede chusmear. Lo que sí les puedo decir que Uriburu sí es de una familia de la aristocracia salteña, propietarios de tierras y de ingenios azucareros y de viñedos. Hay otro Uriburu que fue presidente, José Evaristo Uriburu, y José Félix fue su edecán. O sea, Félix entró a la política un poco por la puerta grande de la familia, y era un militar técnico. ¿Sí? El tipo se había perfeccionado en Alemania entre 1906 y 1910, por eso le decían Von Pepe, porque tenía una gran admiración por el ejército alemán, pero de política no entendía nada. Nada de nada. Había sido diputado conservador, había apoyado la Revolución Radical en 1890, es decir, era un tipo con influencias ideológicas diversas. Había pasado por el radicalismo, por el Partido Conservador, ahora se declaraba nacionalista. Era un combo raro Uriburu, y no logró formar un gobierno nacionalista que realmente fuese en el sentido de lo que se entendía por nacionalismo en Europa. El nacionalismo criollo siempre fue algo distinto a lo que uno puede mirar en el nacionalismo europeo. El nacionalismo criollo es conservador, católico, es más conservador que nacionalista. No se entiende el nacionalismo como el bien de la patria, y el bien de la patria es hacer negocios ahí donde nos convenga. Es el nacionalismo anticomunista, básicamente, y también tiene rasgos antisemitas en los años 30, que no hay que dejar de decirlo, ¿no? Porque Uriburu crea la Liga Patriótica Argentina, que es un grupo de choque, una fuerza paramilitar, parapolicial, mientras está en el gobierno, que realiza todo tipo de atentados
y entre sus víctimas también hay militantes políticos que caen más por ser judíos que por ser militantes políticos, o por ser comunistas. El discurso antisemita empieza a circular por Europa con mucha fuerza, no solamente en Alemania, no solamente en Alemania. Este, sí, bien, dice, el príncipe de Gales visitó Buenos Aires en el 25 y desde ahí la élite cambia la lengua educada del francés, que era lo que se hablaba, al inglés. Sí, igual digamos que esa admiración británica en la élite era muy fuerte. Admiraban la cultura francesa, pero huésped de los Dorrego-Mea, muy bien, muy buenos datos. Huésped de los Dorrego Ortiz Basualdo, claro, lo que era la embajada de Francia, el Palacio Ortiz Basualdo, o la residencia Ortiz Basualdo. Bueno, pero esto era la élite, ¿no? Esto era la élite argentina, lo que quería era ser aceptada en Europa y que Argentina fuese miembro de esa comunidad de naciones europeas. El problema es que después de la guerra, Gran Bretaña empieza a perder posiciones muy rápidamente en América, empieza a vender activos, las empresas británicas empiezan a migrar y ese espacio lentamente empieza a ser ocupado por los Estados Unidos, sobre todo en todo el Caribe y América Central y en algunas regiones de América del Sur. Pero Argentina se resiste bastante. De hecho, ya todavía en los años 40 y en el contexto de la Segunda Guerra, los británicos interpretan que Argentina es un estado conservador pro-británico y que está en decadencia, que la decadencia argentina va de la mano de la decadencia británica, ¿no es cierto? Que una cosa lleva a la otra. Y en estos primeros momentos, Gran Bretaña está también buscando cómo dar respuesta a la crisis, y la respuesta británica va a ser bastante dura para la Argentina, porque en 1932 junta a sus ex colonias en Ottawa, en Canadá, en lo que se llama la Conferencia de Ottawa, y desarrolla el Commonwealth, es decir, el área de comercio británico, buscando comprar y vender productos solamente entre esos países. Digamos, el efecto económico de la crisis del 30 para el resto del mundo fue que el comercio mundial se paralizó, dejó de existir. Es muy similar a lo que ha pasado en los primeros momentos de la pandemia. Digamos, los países se cierran económicamente y solamente se establecen vínculos comerciales entre países de manera bilateral. Y Argentina quedó descolocado, porque de la noche a la mañana Gran Bretaña le dejó de comprar y le dejó de vender, no solamente de comprar. Y eso generó un descalabro en las cuentas públicas argentinas, porque, como decía, Argentina estaba endeudada y necesitaba exportar para que le entren divisas para poder pagar la deuda y para poder comprar insumos. Y Gran Bretaña lo que estaba haciendo era organizarse sin Argentina, dejando a Argentina fuera de ese contexto. Y en esas circunstancias, el proyecto de Uriburu no tenía respuesta. No sabíamos bien para dónde va. ¿Sí? No hay forma de organizar la economía sin la presencia británica. Y por lo tanto había que buscar una alternativa. Y Uriburu no la tiene. Entonces, acá empieza el desgaste de Uriburu. ¿Sí? ¿Qué le van a pedir a Uriburu? Y llama elecciones, porque no hay un proceso. ¿Hasta cuándo te vas a quedar en el poder? ¿Cuál es el proyecto de la revolución que ha generado? Y Uriburu no tiene respuestas a eso. En 1931 abre los comicios en la provincia de Buenos Aires y permite que el radicalismo se presente, porque el radicalismo estaba dividido ahora entre irigoyenistas y alvearistas, que se llaman personalistas. Víctor Martínez, vicepresidente de Fernando de la Rúa, no de Alfonsín, perdón, me confundí, y se llama... Bueno, ahora lo vemos. No, el presidente de la Rúa era Chacho Álvarez. De Víctor Martínez era de Alfonsín, efectivamente. Sí, entonces lo que está generando toda esta situación es que, Uriburu está buscando una salida, llama a elecciones en la provincia de Buenos Aires en los años 30, tratando de que un candidato propio
se presente esas elecciones y las gane sin ningún tipo de duda para derrotar a los radicales y para tener una base política propia, y los radicales se unen y le ganan las elecciones. Y eso es la firma de defunción del gobierno de Uriburu. Uriburu no tiene apoyo dentro de la élite, no tiene programa político, no tiene programa económico. Sus ideas de generar una constitución al estilo fascista italiano no tienen ningún vuelo, no llegan ni siquiera a despegar. No hay congreso porque lo cerró, impuso la pena de muerte, el estado de sitio. Está aislado Uriburu. Si no tiene apoyo dentro de la élite, no lo tiene. Si no tiene apoyo dentro del radicalismo, no lo tiene. ¿Con quién va a gobernar? Tiene que aceptar llamar a elecciones en 1932. Pero con la proscripción del radicalismo, esas elecciones, ¿quién las va a ganar? La va a ganar el que mayor cantidad de trampa haga, el que mayor cantidad de fraude haga. Se inaugura el fraude, lo que se va a comenzar a llamar después el fraude patriótico, es decir, el fraude que se hace para garantizar que el radicalismo no gane y que la gente vote bien. El famoso "usted ya votó". Usted ya votó. Bueno, estamos. Víctor, tenés razón, se llamaba Enrique Martínez y el otro se llamaba Víctor. ¿Me equivoqué yo? Muy bien. Se me enredaron los Martínez, no pasa nada. Esas elecciones van a inaugurar un fraude que se va a desarrollar durante los próximos 10 años. Porque algunos historiadores dieron a llamar la década infame, nosotros nos gusta llamarlo más el retorno conservador, en la cual se busca garantizar que el radicalismo o que los votos radicales no se produzcan. Que ningún tipo de candidato radical pueda infiltrarse en las elecciones durante los próximos 10 años, digamos. Y esto después lo vamos a explicar un poco mejor, porque el radicalismo va a hacer algún tipo de alianzas y va a apoyar siempre a algún candidato, pero en el 32 no se presentan elecciones. El candidato a los cuales van a apoyar buena parte de los partidos, sobre todo el Partido Conservador, que ahora se llama Democrático, y un sector de los alvearistas, va a ser Agustín P. Justo, y en 1932 Agustín P. Justo, mediante el fraude electoral, se transforma en el nuevo presidente de la República. Se cierra de alguna manera el intento nacionalista por desarrollar una Argentina distinta, vuelven los conservadores al poder, y lo que rápidamente va a poner en funcionamiento como maquinaria económica Agustín P. Justo es un acercamiento urgente a Gran Bretaña, para entrar ahí donde no se pudo hasta ahora. Eso es lo que se conoce con el nombre Pacto Roca-Runciman. Y con esto vamos a cerrar el día de hoy y vamos a retomar la semana que viene, ¿sí? Porque ya es una gran cantidad de información. Repasamos los gobiernos radicales, establecimos la llegada de lo que es el retorno conservador, el fraude patriótico, y en un mundo que está a punto de cambiar nuevamente, ¿sí? La crisis del 30 fue una bofetada al sistema capitalista internacional, algo que nadie esperaba, pero en 1938 se larga la Segunda Guerra Mundial, 39, no 38. Se larga la Segunda Guerra Mundial, y lo que la Segunda Guerra Mundial va a traer va a ser básicamente un nuevo escenario bajo todo punto de vista. Va a traer un nuevo escenario para la Argentina, para las potencias europeas. La influencia norteamericana se va a hacer sentir cada vez con más fuerza, y los sectores del trabajo van a exigir mayor participación y mayor presencia en la vida política argentina. O sea que lo que tenemos por delante es definir cómo va a ser la década conservadora y cómo esa década conservadora se va a cerrar con la llegada del peronismo al poder. Pero bueno, tenemos tiempo o no. El jueves que viene las condiciones van a ser más o menos las mismas, así que vamos a estar repasando esos años a partir del jueves que viene. A mis alumnos solamente les digo que aquellos que no me pudieron mandar el video lo pueden hacer por mail, o probemos, si no se puede subir al Drive de esa manera, y cualquier duda saben dónde estoy. Gracias, un beso grande. Ya han liberado a la bestia, que es mi hijo menor,
Así que vení, Chuchu, saluda a la gente que nos vamos. Hasta la semana que viene, ¿eh? Adiós. Salute.